mi nombre es Laura Cano, soy internista geriatra de la Universidad de Caldas, actualmente laboro en la Fundación Santa Fe de Bogotá y traigo para compartirles esta charla que habla de la demencia leve y el estadio moderado. Recapitulando un poco lo que nos presentaban en las sesiones previas con la doctora María del Pilar, cuando un paciente llega con queja de memoria o su familia nos dice tengo problemas de memoria, usualmente vamos un poco más allá de la memoria. Nosotros lo que valoramos no se limita solamente a esta parte, nos desviamos o mejor dicho, ampliamos un poco el panorama y lo que comenzamos a valorar son los dominios cognitivos. Dentro de estos dominios cognitivos, pues claramente está incluida la memoria, pero también valoramos otros aspectos de esas capacidades cognitivas como el lenguaje, la atención, el dominio ejecutivo, que consiste en la capacidad de tomar la información, trabajar con la información, producir algo con esa información, y también están las praxias. Las praxias, vamos a decirlo de una manera muy sencilla, es la memoria motora, la memoria de lo que hacemos con nuestras manos o con nuestro cuerpo. Y esto lo hacemos porque es importante diferenciar que al envejecer tenemos cambios relacionados con el envejecimiento que son normales, tenemos un estadio intermedio que es el deterioro cognitivo leve y tenemos un estadio avanzado que es la demencia. A veces la línea que separa estos dos es demasiado delgada y tratar de diferenciarla no es tan fácil, y por eso la importancia de hacer una valoración tan amplia en todos los dominios como lo vimos hace un momento. Nos preguntan con mucha frecuencia cuáles son los cambios del envejecimiento que son normales. Bueno, en ese sentido hay un poco de enlentecimiento en la velocidad de procesamiento, hay un poco de alteración en la atención, hay un poco de disminución de la capacidad ejecutiva, quizás la memoria reciente también esté alterada un poco, pero entonces esa línea delgada que diferencia estos dos que yo les estaba contando está un poco también relacionada con la frecuencia. Ejemplo, el hecho de que yo cambie de habitación y se me olvide qué fui a hacer es algo normal, nos pasa a todos. Con el envejecimiento tal vez se pone un poco más frecuente, pero que esa situación nos pase 4 o 5 veces en el día y una persona se vuelva constantemente repetitiva, mencionando la necesidad de que le repitan la información, pues ya va atravesando un poco esta línea y probablemente ya deja de ser un cambio del envejecimiento normal y tenemos que evaluar la posibilidad de que esté transitando por un deterioro cognitivo leve. Ahora, como les mencionaba, no solamente la memoria tiene algunas dificultades o no es nuestro foco de atención cuando la estamos valorando. En ese sentido vemos por acá cómo hay signos de alarma en cada uno de los dominios ejecutivos que nos puede mencionar que una persona está transitando hacia el deterioro cognitivo. Aquí están el olvido, los objetos cotidianos, ya les hacía el énfasis en que con mucha más frecuencia de lo que lo haría una persona con un envejecimiento normal, pierde los objetos, pierde la noción del tiempo, hay un discurso repetitivo, todo el día está preguntando lo mismo. En el sentido de las funciones ejecutivas ya no puede hacer tareas o resolver problemas que antes lo hacía de una manera mucho más apropiada. El pensamiento se vuelve inflexible, ilógico, comienza tal vez a tener alteraciones en el juicio y vemos que no piensa con tanta racionalidad tal vez como podría hacerlo en momentos previos. Hay alteraciones en el manejo de las finanzas, hay alteraciones en el lenguaje, se le olvida con frecuencia el nombre de las cosas, e incluso en ese propósito de recordar el nombre de las cosas tal vez pierde el hilo de la conversación y termina hablando de otra cosa. Eso es bastante diciente del compromiso cognitivo. Evidentemente pues que olvidemos algunas palabras y algunos nombres también hace parte del envejecimiento normal, pero eso no nos hace perder el hilo de la conversación. Entonces tal vez ese debe ser una señal de alarma. El hecho de que no reconozcamos objetos o personas que antes eran familiares, el hecho de que haya un cambio en la personalidad o en la actitud de esa persona, ya no es empático, ya no tiene la misma interacción social que tenía antes, ha cambiado de personalidad, también es una señal de alerta. Esa persona que se pierde en lugares que antes conocía y que le eran familiares, y esa persona que tiene dificultad para manejar objetos, aparatos o incluso para vestirse. Si ustedes lo notan, la memoria es quizás, la memoria, la atención y las funciones ejecutivas es quizás aquello en lo que tenemos más dificultades en hacer la diferencia entre el envejecimiento normal y el deterioro cognitivo,
Pero veamos que estos otros aspectos, especialmente el tema de perderse un poquito, el tema de olvidar cómo vestirse, el tema de olvidar cómo manejar instrumentos que antes lo hacía perfectamente, no hace parte del envejecimiento normal y ya deben ser señales de alerta para que empecemos a indagar por un deterioro cognitivo. En ese orden de ideas, nosotros en estas áreas, psicología, psiquiatría, neurología y geriatría, manejamos este término que es importante que ustedes tengan presente, si es el trastorno neurocognitivo. El trastorno neurocognitivo puede ser menor o puede ser mayor. Pilar nos hablaba esta mañana de cómo hacer esa evaluación neuropsicológica de los pacientes con deterioro cognitivo. Eso nos permite hacer una diferencia bastante importante. En el trastorno neurocognitivo menor hay alteraciones en las pruebas cognitivas que nos explicaba Pilar esta mañana, pero esas alteraciones no interfieren con la capacidad y con la independencia para hacer las actividades de la vida diaria. Es decir, cuando tenemos estas quejas y se suman a pruebas alteradas, probablemente estamos ante un deterioro cognitivo leve. Pero en el caso del trastorno neurocognitivo mayor, donde existen pruebas alteradas de manera similar al previo, pero además de eso, en ese análisis interdisciplinario que hacemos entre las otras especialidades, neurología y geriatría, identificamos que ese paciente está perdiendo la independencia para hacer las actividades de la vida diaria, ya no sale solo, ya requiere que lo ayuden a tomarse sus medicamentos, no maneja su propio dinero, pues entonces probablemente con esas dos condiciones ya estamos ante un trastorno neurocognitivo mayor. Y decir trastorno neurocognitivo mayor es un sinónimo a decir demencia. Lo que pasa es que a veces el término demencia para algunas personas suele sonar peyorativo, pero entonces un término un poco más técnico y más cómodo va a ser el trastorno neurocognitivo mayor. Ahora bien, el trastorno neurocognitivo mayor y la demencia es un término sombrilla, es decir, cuando hablamos de demencia no siempre es sinónimo de Alzheimer. La demencia es un término genérico que encubre diferentes tipos de demencias, dentro de las que se encuentra el Alzheimer, pero también está la vascular, la de cuerpos de Lewy, la frontotemporal, y aquí lo vemos un poco más ampliado. También tenemos la hidrocefalia de presión normal y tenemos los parkinsonismos, que los parkinsonismos van un poco más allá de la enfermedad de Parkinson, hay atrofia de múltiples sistemas, hay parálisis supranuclear progresiva y hay demencia de cuerpos de Lewy, y todas estas se caracterizan porque además de los síntomas cognitivos, las alteraciones en la memoria, en el dominio ejecutivo y en la atención, tienen alteraciones motoras. Es ese paciente que antes caminaba bien a una velocidad normal y de repente comenzó a caminar más lento, o simplemente empezó a moverse más lento, a tener temblor o incluso estar rígido al moverse. Así pues, cuando hacemos el diagnóstico de las demencias, nos gustaría mucho tener una prueba específica que nos dijera, ese paciente tiene un parkinsonismo. Desafortunadamente, esa prueba específica no existe y casi todas, por no decir que todas, tienen un diagnóstico que es eminentemente clínico, que se basa nuevamente en el análisis de estos dominios cognitivos. Cada una pues va a tener un patrón de afectación puntual de cada uno de estos dominios y eso nos permite ir encarrilando un poco el diagnóstico y la necesidad de pruebas complementarias para poder hacerlo con mucha mayor precisión. Es importante que, si bien está claro que estas demencias producen alteraciones cognitivas de una manera bastante identificada y con la alteración de cada uno de los dominios cognitivos, es necesario en el primer abordaje que hacemos de estos pacientes descartar causas reversibles o incluso determinar causas contribuyentes, que con frecuencia son las siguientes. Un paciente que puede tener compromiso del sistema nervioso central por treponema pálido, como lo que conocemos pues como la sífilis. También el VIH puede generar un compromiso del sistema nervioso central y empezar a tener algo de dificultades desde el punto de vista cognitivo, y es por eso que en muchas ocasiones en ese primer abordaje hacemos una valoración de estos ítems para que no se asusten pues cuando solicitamos estas pruebas que son complementarias. Con mucha frecuencia la vitamina B12, cuando está reducida, y el ácido fólico suelen afectar el sistema nervioso central, suelen ser contribuyentes para el deterioro de una demencia que está en curso, o puede ser incluso que la corrección de estas deficiencias termine corrigiendo el deterioro cognitivo.
El hipotiroidismo también es muy frecuente que comprometa las funciones cognitivas y hay algunas otras alteraciones desde el punto de vista inmunológico que se relacionan con afectación de la tiroides y del sistema nervioso central que también pueden llevar a deterioro cognitivo. Y finalmente en estos pacientes siempre es necesario tener una imagen del sistema nervioso central que puede ser una tomografía con mucha preferiblemente una resonancia, y eso nos permite pues además de buscar hallazgos que se asocien con cada una de las demencias, también encontrar otras causas secundarias como las lesiones neoplásicas. Entonces, resaltamos nuevamente, es un diagnóstico eminentemente clínico, no hay una imagen estructural ni funcional que nos haga un diagnóstico fijo de cada una de las demencias, necesitamos sumar la imagen con la historia clínica, con las pruebas de laboratorio y con el análisis neuropsicológico para poder hacer una aproximación a esas demencias. Y si bien ustedes lo vieron en el mapa conceptual de ahora, aparecían muy bien diferenciadas, pero al momento de hacer un poco el análisis más detallado, con mucha frecuencia hay características de unas y de otras que suelen parecerse, y por eso a veces no es tan preciso el diagnóstico que hacemos de las demencias en cuanto a la etiología. Lo que sí podemos juzgar con precisión es la presencia del término genérico, que es la demencia, o el trastorno neurocognitivo mayor. Factores de riesgo para generar demencias, esto es bien importante, nos lo preguntan mucho nuestros pacientes. ¿Será que porque mi familiar tiene demencia yo también voy a tener demencia o mis hijos van a tener demencia? Pues bueno, con mucha frecuencia sí hay un componente genético, pero eso no implica que todas sean de alta heredabilidad. Sucede que la presentación de una demencia suele ser el resultado de la exposición a múltiples factores con un efecto negativo que hemos tenido en el transcurso de la vida. Entonces, aquí nos mencionan el sedentarismo, el consumo de alcohol, la obesidad, el tabaquismo y el nivel de estudios, por supuesto, también se convierte en un factor, bien sea de riesgo o protector. Es muy importante en los pacientes adultos mayores que cuando empezamos a tener alteraciones visuales o cuando empezamos a tener alteraciones auditivas, que esto puede en un principio confundirse con un deterioro cognitivo. Claro, si el paciente no está oyendo, probablemente no está conectado con su entorno y empiece a decir cosas que no tienen mucha lógica o tal vez empiece a repetir las cosas. Asimismo, un paciente que ya cursa con un deterioro cognitivo y que tenga un deterioro auditivo, pues va a incrementar esa alteración cognitiva que presenta y por la cual consulta. Ahora, hay factores de riesgo no modificables, como les mencionaba, sin duda algunas tienen una carga genética, pero no todas y no en la misma proporción. Eso pues sería para analizar y es una de las cosas que hacemos en la entrevista de los pacientes con demencia. Con mucha mayor frecuencia las mujeres tienen un riesgo un poquito mayor. Evidentemente la edad, como les explicaba, finalmente las demencias en una buena proporción son el resultado de la exposición a lo largo de los años de todos esos factores nocivos. Por eso pues la edad es uno de los factores no modificables y algunas personas, dependiendo de su grupo étnico, también pueden estar en mayor riesgo. Ahora, como esta conferencia se llama demencia leve a moderada, pues entonces les voy a explicar la herramienta por la cual establecemos puntos de corte para definir que una demencia es leve o moderada. Nuevamente volvemos a las actividades de la vida diaria, que son finalmente las herramientas que nos permiten determinar el grado de compromiso de ese paciente y si se encuentra en un estadio leve o en un estadio moderado. Las actividades de la vida diaria se dividen en básicas, instrumentales, avanzadas. Las avanzadas es la capacidad de participar en sociedad, de cumplir roles sociales, y es lo primero que se comienza a alterar con el deterioro cognitivo. Las instrumentales son aquellas actividades que nos permiten interactuar con nuestro medio, y en ese sentido y por ejemplo preguntamos acerca de la capacidad de manejar dinero, de manejar sus propios medicamentos, de salir de la casa, de hacer oficios en la casa. Y como ustedes pueden ver, tienen un orden jerárquico y en la medida en que se va comprometiendo cada una de ellas, pues vamos presentando una declinación en esa capacidad de hacer cosas con independencia. Finalmente, las actividades básicas, que son las que necesitamos para mantener una vida en su nivel más básico,
se afectan en un estadio posterior y eso ya nos marca componentes avanzados de la demencia. Aquí ya está la capacidad de vestirse, de bañarse, de caminar, de cambiar de posición. Entonces, lo que hacemos una vez analizamos esas actividades de la vida diaria es trasladar el análisis a esta escala global de deterioro que se llama GDS y en la que en relación con esas actividades vamos a ir determinando en qué nivel está cada uno de esos pacientes. Más adelante la doctora Diana Morales nos va a hablar de envejecimiento normal y deterioro cognitivo leve. Allí nos va a mencionar entonces que no hay alteraciones en las actividades de la vida diaria. Cuando un paciente comienza a tener alteraciones de las actividades en la vida diaria, pues entonces ya entra en ese estadio de la demencia y entra directamente en este estadio que es el GDS3, GDS4, donde ya hay algunas dificultades en las actividades instrumentales, en las avanzadas y en las instrumentales, y en la medida en que va avanzando y va empezando a comprometer las actividades de autocuidado, es decir, las básicas, el defecto se va convirtiendo de moderado a grave. Ahora bien, ya sabemos cuál es la herramienta por la cual podemos catalogar demencias en estadio leve o en estadio moderado, pero dependiendo de esa caracterización, ¿cuáles son las intervenciones que nosotros hacemos? Pues bien, nos hacen pues las siguientes preguntas: ¿qué medicamentos existen para el manejo de las demencias? ¿Qué beneficios traen para los pacientes? ¿Cuándo se deben iniciar? ¿Cuándo se deben suspender? ¿Y cuáles son los eventos adversos? En ese orden de ideas hay que mencionar, como ustedes lo vieron ahorita en uno de los dibujos, y es que la demencia que tiene mayor prevalencia claramente es el Alzheimer, es la que encontramos con mayor frecuencia. Por ende es quizás la que más estudios tiene y para la que se han apuntado más el desarrollo de medicamentos. Por eso pues definitivamente un diagnóstico de Alzheimer nos permite hacer el uso de medicamentos antidemenciales. En las otras demencias, la vascular un poco y en la enfermedad y en los parkinsonismos tal vez podamos utilizarlos con mucha menor evidencia, pero pues podríamos obtener algún beneficio. Lo otro es que las demencias tienen síntomas cognitivos, pero también tienen síntomas neuropsiquiátricos y de estos síntomas nos va a hablar más adelante la doctora María del Pilar Otero y cómo manejarlos. Yo me voy a enfocar en este espacio de los síntomas cognitivos y los fármacos que tenemos disponibles para hacer esa aproximación. Puntos claros a tener en mente. Desafortunadamente no hemos encontrado la manera de revertir las demencias, no tenemos hasta el momento cura. Lo otro es que no en todos los pacientes vamos a tener una buena respuesta en cuanto al manejo de los síntomas con los fármacos que existen. Y definitivamente todos van a progresar y van a comprometerse paulatinamente en esas actividades de la vida diaria hasta llegar a el estadio avanzado del cual nos va a hablar la doctora Ana Milena más adelante, donde ya hay compromiso de las actividades de la vida diaria en su nivel básico. ¿Qué podemos hacer entonces y para qué es que usamos estos medicamentos? Para tratar de lentificar un poco esa progresión y para tratar de conservar la independencia de ese paciente en sus actividades de la vida diaria por algunos años mientras tratamos de ajustar ese deterioro progresivo que estamos presentando como consecuencia de la demencia. Fármacos que tenemos el donepezilo, tenemos la rivastigmina, la galantamina, la memantina. Tenemos una combinación de donepezilo con memantina y tenemos uno que salió muy recientemente que es un anticuerpo monoclonal que se llama aducanumab, que hace parte de algunos de los estudios de Alzheimer que se han realizado y lo que busca es capturar ese beta-amiloide que se ha identificado como causa fisiopatológica del Alzheimer y reducirlo. Sin embargo, pues este medicamento está envuelto en una polémica bastante importante y es que no se ha logrado identificar que el hecho de reducir el beta-amiloide en un cerebro logre revertir efectivamente la demencia, logre lentificarla o logre curarla. Por eso, pues en realidad, a pesar de que ya tiene una aprobación de la FDA, todavía nos hacen falta muchos estudios para que logremos incluirlo dentro de nuestro acervo terapéutico en el área de las demencias. Otros puntos importantes a tener en cuenta: hasta un 20%
puede tener un resultado mucho mejor al promedio, es decir, que hasta un 20% de los pacientes que tratamos con estos medicamentos pueden recobrar la independencia, pueden recobrar esa funcionalidad cognitiva y pueden incluso pues mostrar algo de reversibilidad. Pero pues como vemos es en realidad la minoría. También está esta estadística que es bastante digamos entristecedora, y es que a pesar de toda esta investigación que hemos tenido con los fármacos, hasta el 30 al 50% no muestra ningún beneficio. Y lo ideal, o otra cosa pues que tendríamos que tener en mente, es que algunos pueden tener beneficio con un medicamento y con otro no. Por eso hacer pues un tránsito a través de los mismos y un seguimiento bastante estricto para documentar los cambios y el proceso de avance de la demencia es bastante importante en este manejo. Hay evidencia contradictoria, esto quiere decir que hay estudios que sirven, pues hay estudios que demuestran que los medicamentos sirven, hay otros estudios que definitivamente muestran que no hay mayor impacto, pero pues teniendo en cuenta esta discrepancia de evidencia clínica es necesario que le brindemos el beneficio al paciente. Puede estar incluido incluso dentro de este 20% que tiene muy buenos resultados. Aquí vemos entonces cuáles son los momentos ideales para iniciar ese manejo terapéutico. Lo hago principalmente con el Alzheimer porque, como les digo, es la demencia más frecuente y la que tiene mayor evidencia en el manejo farmacológico. Entonces, es de resaltar, como les digo, que la evidencia no es tan buena para los medicamentos y por eso requiere el apoyo de otras herramientas. Allí caben las intervenciones no farmacológicas y uno de esos complementos es la rehabilitación cognitiva, de la cual nos van a hablar más adelante, que consiste en el entrenamiento de esas funciones cognitivas para tratar de reducir también un poco el deterioro. Y ya vienen los recursos de la comunidad, es ese apoyo, ese respaldo, esa inclusión, esa capacidad de que el paciente continúe ejerciendo roles sociales que también permite que haya una lentificación del proceso de avance de estas demencias. Ahora, otra premisa importante, estos medicamentos tienen su mayor efecto en la medida en que alcancemos las dosis máximas. Con dosis bajas tal vez no logremos retrasar de una manera tan efectiva el progreso de esa enfermedad y por eso es importante titularlo. Lo que pasa es que su mecanismo de acción no es selectivo, no solamente trabaja a nivel del sistema nervioso central, sino que usualmente puede tener síntomas gastrointestinales, en algunas muy contadas ocasiones podría tener síntomas cardíacos y por eso la necesidad de progresar lentamente hacia la titulación de la dosis plena. También es importante mencionar ahí que algunos pacientes puede que no toleren un medicamento desde el punto de vista gastrointestinal, pero puede que toleren otro. Por eso la importancia, o por eso van a ver ustedes que en algunos casos solemos rotar el medicamento para tratar de destacar ese beneficio. Se titula cada 4 semanas. La idea de esta medicación es iniciarla precisamente en la fase leve o moderada, porque como les digo, el beneficio es retrasar la progresión. Por tanto, si lo iniciamos en una fase avanzada de la demencia, no vamos a ver ningún beneficio. En su lugar, muy probablemente veríamos resaltados los efectos adversos. Entonces, en estos pacientes que ya tienen un compromiso bastante avanzado en las actividades de la vida diaria, no vamos a iniciar esta medicación. La idea es mantenerlos, siquiera pues hasta esta fase avanzada, y cuando ya nos encontramos en esta fase avanzada, adicionar un medicamento que tiene un mecanismo de acción un poquito diferente a estos que les estoy señalando, que se llama la memantina, que permite igualmente tratar de retrasar un poco la progresión y controlar síntomas conductuales. Entonces, eso era lo que les quería compartir respecto a las demencias leves o moderadas.